externado, una de ellas de apellido Zamudio, que yo recuerdo, se propusieron, Lucero Zamudio, se propusieron a editar un libro, que resultaron siendo dos. Esos libros se conocen, se llaman y se encuentran en las bibliotecas como Los usos de las historias de vida en ciencias sociales. 1998, 13 años hace. Y en ese libro tiene la gran ventaja, además de que nos cuenta cómo usar las historias de vida, que reúne alrededor de unas 30 experiencias de investigación provenientes de distintas disciplinas, no exclusivamente de la historia. Las historias de vida empezaron a usarse en la ciencia histórica, diríamos que desde comienzos del siglo XX, pero tuvieron su mayor expresión en un estudio clásico de Carlo Ginzburg que se llama El queso de gusanos. Ese estudio es paradigmático en el uso de las historias de vida dentro de la disciplina histórica, ¿no? Carlo Ginzburg es un estudio muy juicioso, como les digo, modelo pues en esto de las historias de vida, pero evidentemente dentro de la disciplina histórica. Entonces tiene una pretensión documental. Carlo Ginzburg triangula las distintas fuentes unas con otras, el trabajo de correlación y de confrontación de fuentes es muy agudo en ese texto, porque evidentemente digamos que uno de los propósitos de la historia de vida cuando es trabajada desde la ciencia histórica pues es que el documento tenga eso, un valor histórico, un valor documental. En cambio, en las ciencias sociales, cuando se han apropiado de esta metodología de las historias de vida, no interesa tanto el valor documental. El trabajo que ganó el Premio Nacional de Historias de Vida, por el cual yo me di a conocer en un comienzo con esto de la investigación social, fue la historia de vida de Comanche, comandante del cartucho, el líder del cartucho cuando el cartucho existía. Pero ahí, el investigador, en este caso yo, no tenía una pretensión documental, es decir, no me interesa ubicar otros documentos para contrastar lo que Comanche me cuenta, para reconstruir su vida a la luz, digamos, de las políticas del momento o de las situaciones económicas o sociales que marcarían la toma de decisiones de esta persona que yo estoy investigando, sino que mi foco era principalmente cómo se vive en la calle. Entonces, si la pregunta de investigación tiene que ver no con lo histórico, sino con otro tipo, digamos, de inquietudes, la historia de vida puede usarse sin entrar a verificar los datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Sueli Cofres, una investigadora brasilera, en ese libro que les he referenciado de la Universidad Externado, trae una investigación sobre cómo se superpone lo público y lo privado cuando las empleadas domésticas viven en las casas para las cuales trabajan, digamos. Entonces, ahí eso del espacio privado se diluye un poco porque se vuelve público, pues todas y todos sabemos que no se discute con la misma tranquilidad, es decir, ahí pasa algo. Y esta investigadora, socióloga, se dio a la tarea de investigar esto con historias de vida. Pero ahí cuando la socióloga escucha las historias tanto de las empleadas como de las, comillas, amas de casa, no le interesa ir a confrontar si la historia tiene otro documento que la verifique, etc. Entonces ahí la intención es distinta. ¿Por qué el auge de las historias de vida en ciencias sociales? Como lo dice la presentación ahí en el televisor, pues constituyen una metodología cuantitativa que permiten las historias de vida, captar muy bien la relación entre lo colectivo y lo individual sin separarlo, porque en el relato quien está contando no separa eso. Cuando tú cuentas la historia de cómo deveniste en investigadora de la educación, etc., no me está separando las políticas del momento de tu experiencia más individual, sino que todo eso está implicado, está junto ahí. Y entonces la gran ventaja que han encontrado las ciencias sociales en esta metodología es que con ella, con las historias de vida, captan, digamos, esa complejidad que hay entre lo más individual, digamos, lo más subjetivo, el hábitus en términos de Bourdieu, y lo más objetivo, lo estructural, el campo en términos de Bourdieu. Teóricamente, digamos, hoy todas las ciencias sociales coinciden en que ya no se puede pensar lo individual y lo colectivo como dos entes aislados, sino que justamente hay que tratar de buscar categorías que restablezcan lo que nunca ha estado separado, esa implicación entre el mundo y la existencia en el mundo, para utilizar esta vez una expresión de Heidegger.
Pues la historia de vida capta eso, justamente. Entonces por eso es tan bonito y tan útil trabajar con historias de vida. Eso quiere decir que tenemos que desmarcarnos o que tenemos que salirnos de la idea de que las historias de vida son pura subjetividad. No, las historias de vida, quien entiende las historias de vida como pura subjetividad no le saca tanto jugo. Es más, me parece que está trabajando con meras versiones de los hechos reales, digamos, ¿no? Quien todavía sigue pensando que lo que nos cuenta la gente es su experiencia, pero no tiene que ver con lo que efectivamente pasó, pues quien piensa así sufre mucho con esta metodología, porque todo el tiempo está pensando que le están mintiendo, que esto está sesgado, que es su percepción, que es que usted no vio bien las cosas, es decir, entonces así no, así. Que es que está mostrando lo que le interesa mostrar. Eso sí que es cierto, Pilar, cuando uno trabaja con docentes, entonces la objeción siempre es, pero es que el docente cuenta lo que quiere contar. No, todo el mundo cuenta lo que quiere contar, o sea, no es el docente el que cuenta lo que quiere contar. Claro, si uno se mete con ese esquema a trabajar esta metodología, sufre mucho. Entonces es mejor que no la haga, es mejor que haga otra cosa, en donde se sienta más confiado, aunque también todos los métodos tienen limitaciones. Una de las limitaciones de las historias de vida, por supuesto, es que quien nos cuenta la historia la cuenta desde su perspectiva, es decir, nadie cuenta una historia por fuera de su perspectiva, salvo que haya hecho metacognición o qué sé yo, una cantidad de cosas. Pero al contrario, lo que han trabajado las ciencias sociales es más bien eso, justamente eso. Es decir, cuando al investigador lo que le interesa es destacar esas implicaciones entre la objetividad del mundo social y la experiencia subjetiva, trabaja esta metodología. Entonces dice la diapositiva que la historia de vida, si bien nos habla de una experiencia de un sujeto, por supuesto, es una subjetividad enunciándose, siempre que trabajamos con historias de vida es una subjetividad enunciándose, si bien eso es lo que escuchamos, en medio de eso, a través de eso, podemos comprender esa trama de procesos sociales, culturales y económicos que también han dado forma a esa vida que nos están contando. Esto es muy bonito, porque es la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo en el relato. Fanny me cuenta su historia, de cómo se hizo profesora. La historia de Fanny, de cómo se hizo profesora. Por supuesto que es la experiencia subjetiva de Fanny, claro, pero en esa experiencia subjetiva de Fanny están los contextos sociales, económicos, políticos, que en últimas hacen posible la experiencia subjetiva de Fanny. Eso es lo que hay que trabajar cuando uno trabaja historias de vida, ¿no? Yo no haría, aunque me interesaría mucho, pero yo no haría investigación solo por conocer la historia de Fanny. Bueno, yo lo que quiero es conocer la historia de Fanny para conocer ¿en qué condiciones? Claro, qué fenómenos están ahí presentes, ¿no? Qué fenómenos aparecen ahí, qué condiciones, qué políticas en últimas constituyen la docencia en la época en la que Fanny toma la decisión de ser docente. Todo eso entonces es una mina de oro para la investigación en educación y pedagogía. Quienes nos han antecedido en este trabajo de las historias de maestros o de maestras, pienso en Eloy Sabasco, por ejemplo, pues ya sabían de la fortaleza o del potencial que tiene esta metodología. Porque no es solamente para conocer a los maestros. Claro, muchas personas se quedan en eso, muchas personas les piden las historias de vida a maestros y maestras para ver, por ejemplo, por qué han tomado las decisiones que han tomado. Sí, digamos, uno puede tener un enfoque de análisis muy estrecho, pero la real potencialidad de esta metodología tiene que ver con articular lo subjetivo con las estructuras objetivas, que ya está articulado en el relato. Lo que tiene que hacer el analista es justamente entrar a develar eso, entrar a aclarar eso que aparece ya en el relato. Eso también supone, ustedes se darán cuenta más adelante, que metodológicamente cuando invitamos a alguien a que nos cuente su historia, pues debemos también, no con preguntas, digamos, que atropellan o con preguntas que quiebran la fluidez de quien está hablando, sino en el transcurso de varias sesiones de entrevista debemos tratar de que las personas nos cuenten los contextos en los que han vivido lo que nos están contando.
si es que no lo hacen, digamos. Pilar me empieza a contar la historia de cómo empezó a encargarse con investigación en educación y pedagogía, etcétera, etcétera. Y yo veo que ella me habla demasiado de su búsqueda vocacional y que entonces yo le digo, bueno, pero ¿dónde era eso? Acuérdate qué estaba pasando, o con quién estabas, o etcétera, etcétera, porque es tratar de... Es muy raro que el relato sea solo enunciación de la subjetividad, o sea, que sea solamente una especie de diario íntimo, ¿no? Quien relata generalmente contextualiza siempre, porque pues, el relato tiene sentido, es en medio de una situación que va pasando. Pero en casos, o a veces pasa, por ejemplo, que las personas se quedan demasiado en la crónica, entonces en contar lo que ocurría política, institucionalmente, tal, pero no dejan ver por qué deciden lo que deciden o qué piensan de lo que está pasando. Entonces también el investigador invita de una manera no invasiva, de una manera no brusca, digamos, con mucho tacto, a que se relate, bueno, ¿y usted qué estaba sintiendo en ese momento? ¿Qué pasaba por su cabeza? Una cantidad de cosas. Lo importante del relato entonces es que puedan verse ambas cosas, la experiencia subjetiva y la estructura objetiva. Obviamente uno nunca pregunta de esa manera, o sea, uno nunca pregunta por cuéntame la estructura objetiva, pero no. Eso más bien se trabaja con la práctica. Pero esa es, digamos, la potencia más grande. Eso mismo significa, voy a cambiar aquí de presentación, que si consideramos que en las historias que nos cuentan las personas está presente también la objetividad de los contextos que ellos y ellas han vivido, la narrativa adquiere, digamos, una importancia que no tenía hasta ahora. Es lo que se conoce hoy como investigación narrativa. Solamente les voy a mencionar unos poquitos, muy poquitos ejemplos de teóricos y teóricas que han definido la narrativa, la oralidad, el relato, el hecho de contarnos, también en lo que podríamos llamar su dimensión ontológica, es decir, narrar no es una cosa secundaria. Lo mismo, si uno va a trabajar historias de vida pero piensa que narrar tiene que ver con algo superficial o que narrar es una cosa de muy segundo orden, que lo importante sea poder escribir argumentos, proposiciones, hipótesis, teorías, pues, tampoco se le saca jugo a la metodología. Por el contrario, generalmente quienes trabajamos historias de vida le concedemos un altísimo valor a la narración. La diapositiva que están viendo, pues la titulé así, carácter performativo de la narración. Las ciencias del lenguaje en el siglo XX plantearon, y todavía sigue siendo bastante vigente el asunto, que el lenguaje no solamente es representacional. Durante mucho tiempo se pensó que el lenguaje era, digámoslo así, un instrumento con el cual nosotros podíamos hablar del mundo, y que entonces la palabra, cualquier palabra, tenía como objeto fundamental representar el mundo, traerlo, digamos, a nuestra mente, traerlo a nuestro conocimiento. Entonces el lenguaje se entendió, digamos, durante buen tiempo como un medio que usamos para hablar del mundo. Pero los lingüistas, sobre todo a partir del segundo Wittgenstein, un filósofo del lenguaje muy famoso del siglo XX, los lingüistas empezaron a plantear la posibilidad de que el lenguaje podría no solo representarnos el mundo, sino también configurar el mundo. Es decir, que el lenguaje, por ejemplo, cuando yo digo niños hiperactivos, no solo estoy hablando de algo que está en el mundo, sino que también estoy configurando al niño como un niño hiperactivo, al colocarle esa etiqueta, ese rótulo, o esa clase, queda dentro de los niños hiperactivos. Entonces eso ha hecho que el lenguaje se considere como no solamente un medio que nos sirve para representar las cosas, sino que es, digamos, el ámbito en el cual también hay mundo para nosotros, porque podemos nombrarlo. Por eso las culturas tienen distintos nombres para las cosas, y por eso con las épocas los nombres van cambiando, porque el mundo va cambiando. No es que estemos por fin descubriendo cosas que antes no sabían, sino que ahora las renombramos de maneras distintas.
no voy a complicarles mucho la presentación con esto, pero lo importante es que el lenguaje, digamos, adquiere un estatuto muy importante durante el siglo XX, y dentro de eso la narración vuelve otra vez, digamos, a tener un lugar también muy importante. La narración había sido desechada por considerar, incluso dentro de la ciencia histórica, se consideraba una fuente secundaria, digamos. Ojalá los historiadores no tuvieran que apelar a la oralidad durante finales del siglo XIX y comienzos del XX. La oralidad se restituye en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La oralidad, incluso la escritura, es como el medio del conocimiento por excelencia, ¿no? Todavía eso sigue operando entre nosotros. Entonces, usted puede saber mucho, si no lo escribe, no, solamente va a ir a dar conferencias, pero no las lleva a un artículo, a un libro. Todavía, digamos, si nos fueran a escoger entre oralidad y escritura, decimos escritura, ¿no? La escritura es más sinónimo de conocimiento que la oralidad. Lo que ha sucedido con la narración es que se resitúa nuevamente el valor de la oralidad como también, digamos, conocimiento del mundo. Y eso se ve con claridad en las ciencias históricas, por lo que se ha venido a llamar la historia oral, y la reivindicación, digamos, de todo lo que no está en documento escrito. Estos autores solo se comprende, dice Gadamer, el mundo en medio del lenguaje. La oralidad es un evento en el que los significados se constituyen mientras son experimentados. Esto es muy importante nuevamente para el tema del objetivo y lo subjetivo. Cuando alguien nos cuenta su experiencia, por ejemplo, de maestro o de maestra, no es que nos esté hablando de algo que ya pasó, es que en la medida en que lo habla, lo constituye su memoria, constituye su significado, resignifica permanentemente lo que habla. Por eso no es raro que contemos la historia muchas veces. Nuestra historia. O sea, volvemos y la contamos, relatos que nos pasan, volvemos y los contamos, porque nunca se terminan de construir. Luego de Galeano tiene una frase muy bonita: tenemos un hermoso pasado por delante. Claro, porque el pasado, en tanto significación, no ha terminado de ocurrir. Es muy importante colocar el en tanto, porque si no, la gente dice, ¿cómo así que el pasado no? O sea, sí, pero como el pasado para nosotras y nosotros es principalmente significado, eso no ha terminado de ocurrir. Y tal vez no termina de ocurrir hasta la muerte. Bien. El contexto en el que se narra determina la emergencia de los relatos. Existe una relación de implicación entre texto y contexto. Esto también es muy importante, porque muchas personas señalan que el gran lío de los sistemas de vida o de los relatos es que dependen mucho de quien entrevista. O sea que si viene a entrevistarme a mí Fanny, entonces yo lo voy a contar con más detenimiento, me voy a demorar, le voy a dar más detalle, qué sé yo. Y si viene en cambio Daniel, lo despacho rápido y digo, no, esto fue así, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto no solo ocurre con las historias de vida y los relatos, ocurre en cualquier situación de entrevista, incluso en el caso de las encuestas. Aparentemente el instrumento más limpio, digamos, de cualquier influencia por parte del investigador o de la investigadora, también depende de la situación en la que la gente responde a la encuesta, de la persona que realiza la encuesta, de cómo llega a la encuesta, del lenguaje en el que está frente a la encuesta. Es decir, no existe, esto es muy importante, no existe el dato puro. El dato siempre es resultado de una interacción. Esto es muy importante porque eso también nos quita muchas telarañas de la cabeza. Muchos investigadores e investigadoras, cuénteme como si yo no estuviera aquí de manera muy natural. No, me están contando es a mí. Y eso en cambio realza la situación de entrevista, es decir, la importancia metodológica, la importancia estratégica, política. O sea, cómo nos sentamos, dónde vamos a hacer las entrevistas, me pongo yo a pensar, dónde vamos a recuperar las historias de los maestros y de esas maestras, ¿cierto? En medio de las clases, en medio del estrés. Eso es una cosa distinta a si se hace un espacio relajado, si hace un espacio de confianza, se van a publicar, no se van a publicar, se les va a decir que se va a publicar, se les va a decir que no se va a... Todo eso configura el dato. No hay forma de que no quede configurado el dato por la situación de interacción que produce el dato. El dato siempre es resultado de esa interacción.
Entonces hay que cuidar muy bien y vigilar muy bien esa interacción. ¿Cómo la vamos a lograr? Este salón es muy frío. Si yo le digo a Amanda que me cuente aquí una historia, no, Amanda no me dice nada, rápido. Si estamos en la sala de su casa o yo le invito a un parque o algo, que la historia sale con mayor fluidez. Comanche me contaba sus historias caminando de Bogotá a Manizales. Porque caminar, hay una frase muy bonita, caminar y contar, se me olvidó una frase. Yo solo cuento a quien conmigo va. Es la frase, yo solo cuento a quien conmigo va, para que la editen cuando la pronuncie bien, no cuando trata. Yo solo cuento a quien conmigo va. Claro, quien conmigo camina, a ese le cuento. Es una idea muy bonita, ¿no? Entonces contar no es fácil. Entonces no es de que siéntese y deme su lugar. No es fácil. Bueno, esto es muy importante para toda la línea de investigación que trabaja LIDER desde hace ya años. La oralidad es una instancia en la que las sociedades construyen archivos de conocimiento. Estos dos investigadores, creo que son una pareja de investigadores, Vichy y Zavala, pues han profundizado muchísimo en el valor de lo oral como memoria, como patrimonio cultural, ¿no? Que los archivos de la oralidad también son muy importantes en muchos países. Dentro de sus políticas de patrimonio tienen, no sé cómo se llamará técnicamente, espacios dedicados a guardar oralidades, es decir, las graban, no sé cómo las harán, las filman y quedan ahí, hacen parte pues de la memoria de las culturas. Otra gran ventaja, no solamente referida por Vichy Zavala, sino en general por quienes trabajamos estas metodologías, es que la narración, cuando la gente nos narra, reconfigura su identidad, y reconfigurar su identidad le permite orientar nuevas posibilidades. Entonces ustedes seguramente cuando proponen que los profesores y profesoras recién vinculados al distrito escuchen las historias de los maestros que llevan más tiempo, piensan en las grandes ventajas que eso puede traer para los maestros recién vinculados, pero también deben pensar en las ventajas que trae para quien va a contar las historias, porque quien va a contar las historias en términos de Molano va a reconfigurar su identidad en la medida en que las cuenta. Eso es muy bonito también, digamos, y a veces eso no se tiene en cuenta, digamos, cuando se trabaja con historias de vida. Bueno, con esto no creo que debamos... Bueno, podríamos entrar pero ya me devuelvo acá para meternos en alguna cosa, en algo más metodológico. No sé si hasta aquí quieran hacer algún comentario o tengan alguna pregunta. Tal vez una pregunta si podemos hablar de la objetividad de esas estructuras en la narración, de las historias de vida, en la medida en que también eso es experimentado por el sujeto y es contado por el sujeto, o sea, lo construye el sujeto. Sí, claro. Esas condiciones sociales y de políticas y de todo eso están construidas por los sujetos. Incluso los que cuentan la historia son sujetos que la cuentan de esa manera. Sí. O sea, lo que llamamos la estructura objetiva o las condiciones sociales, económicas, políticas en medio de las cuales nuestra experiencia subjetiva toma forma, sí, en alguna medida son construidas por nosotros, pero somos más bien resultado de ellas. Es decir, nuestras experiencias subjetivas están fuertemente determinadas por los contextos en los que hemos crecido, por los campos en los que hemos crecido, por el lenguaje, por las instituciones en las que hemos trabajado, una cantidad de cosas. Evidentemente siempre hay una capacidad de agencia, digamos, no estamos completamente determinados ni completamente condicionados por esas estructuras objetivas, sino que nuestras decisiones, nuestras contribuciones, digamos, a esos campos también van configurando la objetividad de la vida social, que ese es el punto, digamos, al que creo que me estás llevando, que es muy importante en las historias de vida. Uno a veces elige a las personas para que cuenten su historia de vida por su contribución justamente a la estructuración de los campos sociales. Pienso, por ejemplo, en dos historias de vida que nos han servido pues a un par de estudiantes mías para graduarse, un par de historias de vida, la una sobre la fundadora de Maloca, María Hoyos, Nora Elizabeth
Hoyos, si no estoy mal, si no corrigen, la universidad la fundada. ¿Cuál de las dos Malucas? Maloca la de la ciudad saliente. Ana Elizabeth Hoyos, sí, ella una persona que además, en medio de un campo dominado enteramente por los hombres, el campo de la ciencia y la tecnología, empieza a luchar por lo que se conoce como apropiación social de la ciencia de hace 20, 30 años y termina con esta idea, liderando esta idea de Maloca, etc. Pues esa historia de vida, Pilar, no solamente me muestra en medio de qué contextos y qué estructuras objetivas toma forma su vida, sino cómo ella misma también, con su agencia, con su actuación social, pues cambia un poco estos campos. Eso es muy gordiano, digamos. Eso es muy, ¿no? El hábitus que no solamente es dispuesto por los campos, sino que a su vez también transforma los campos. Entonces será muy bonito, por ejemplo, y creo que esa ha sido la línea del movimiento pedagógico en gran medida, como en las historias de maestros, no solamente esas historias nos muestran ese entramado objetivo de políticas, de lineamientos institucionales, de estilos de formación. Por ejemplo, acabo de asesorar una tesis con una muestra pequeña, digamos, pero acabo de asesorar una tesis sobre estilos de formación docente con historias de vida. Entonces, mis investigadoras van y buscan profesores que fueron formados en la década de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90, y les preguntan, les invitan a que relaten cómo fue su vida en la facultad, cómo eran, si se acuerdan, las materias más importantes, los profesores más cocos, las estrategias de evaluación, cuál era el énfasis, y aparecen cosas interesantes justamente sobre esos contextos que le dan forma a los docentes. Docentes que fueron formados en épocas para las cuales la investigación no tiene ningún sentido y es muy difícil pedirles hoy que le encuentren sentido a la investigación. La investigación en educación empieza a ser un tema en las facultades en los 90, digamos. Pero hay muchos profesores, evidentemente, que fueron formados en los 70, en los 80, donde otra cosa era lo importante, la tecnología educativa, por ejemplo. Pero por supuesto que uno también puede leer esas mismas historias, en el caso, por ejemplo, del movimiento pedagógico, como la contribución que los maestros y las maestras hacen a la constitución del campo pedagógico, campo del saber pedagógico, que esa era un poco la línea, si no recuerdo mal, de Luis Abasco. Esa es la fortaleza de las historias de vida, ¿no? Que nos permiten ver esa implicación entre lo subjetivo y lo objetivo, etc. Entonces vale la pena, si van a trabajar con historias de vida, no pensar que están frente solo a experiencias individuales. No son, puede decir algo que puede resultar un poco molesto, no son modelos de personas, no. Son más bien agencias, son más bien actuaciones sociales en medio de contextos que pueden servirnos de referencia para saber qué podríamos hacer hoy, ¿sí? En medio de nuestros contextos también de política institucional, de política pública, de crisis de la educación, etc. Lo clave siempre está en cómo elegir quién nos va a contar, que eso no lo resuelve el método. Sería interesante, por ejemplo, aquí en este ejercicio, los maestros están viviendo unas situaciones particulares en la llegada a sus escuelas. ¿Qué cuentan los maestros que tienen una trayectoria de su llegada también a las escuelas? Eso también nos debe mostrar ahí cómo fue la llegada a las escuelas hace 30 o 40 años y cómo es la llegada a las escuelas hoy. Eso nos habla también de las escuelas, de las políticas. Exacto, no es solamente que estamos contando anécdotas, eso es lo importante, sino estamos hablando de situaciones también objetivas que deben ser analizadas. Uno puede, digamos, generalmente, dice Polishian, un psicólogo social norteamericano, el 90% de nuestras vidas estamos narrándonos y narrándonas. Estamos contándonos, estamos hablando de nuestras historias, de nuestros relatos. Y seguramente en los colegios eso ocurre todo el tiempo. También un poco hay que pensar que no va a ser, es decir, no con esta iniciativa comienza la idea de que los maestros más viejos le cuenten sus historias a los más nuevos. Eso debe ocurrir hace muchos años. O sea,
cuando uno entra recién a una institución, pues uno pregunta. Referentes del antiguo. Claro, que cómo fue usted, esto siempre ha sido así, cómo era hace 5 años, cómo era hace 10, y cómo era el anterior rector, y cómo, o sea, digamos, la práctica de que los más viejos le cuenten a los más nuevos historias es una práctica de la humanidad, es decir, eso no es intención nuestra, digamos. Ahora, volver esto un espacio de investigación o volver un espacio intencionadamente formativo, pues sí seguramente plantea alguna novedad, ¿no? Y entonces hay que tener, digamos, algún tipo de estructuración del proceso, etcétera, etcétera, que lo saque un poco de la informalidad en la que eventualmente se da y que lo vuelva también un método de investigación y que produzca resultados, digamos, para la configuración del saber pedagógico. Entonces ahí lo difícil es cómo elegir quiénes queremos que nos cuenten sus historias. Bien, rápidamente 4 ventajas de las historias de vida en las que están de acuerdo casi todas las personas que trabajan en este método. La primera ventaja es que el relato, mejor que cualquier otro método, nos muestra lo complejo, digamos, de la experiencia social, es decir, esa interconexión que hay en las múltiples experiencias sociales, ¿no? Con el relato los investigadores entienden mejor los fenómenos, dice Francisco Gutiérrez, profesor de la Universidad Nacional. Cuando trabajamos con relatos entendemos mejor los fenómenos que si los trabajamos con entrevistas, con encuestas. Bueno, ese es el argumento de Francisco Gutiérrez. Una ventaja que viene de un texto que yo tengo publicado en el CINDE. La historia de vida es muy importante para rescatar historias del olvido, para rescatar experiencias que no son retomadas por la historia oficial, que no son retomadas por la historia hecha desde las políticas oficiales, que no aparecen en los libros canónicos, que no aparecen en los libros de texto. Entonces las famosas historias desde abajo, las historias de género, las historias de barrio, las historias contadas por quienes nunca cuentan las historias o por quienes no son escuchados generalmente cuando se trata de recuperar la historia. Ellos de ellos mismos. ¿Cómo es? Ellos de ellos mismos. Claro, entonces eso es una ventaja también muy grande, como las historias de vida visibilizan cuestiones que generalmente no son tenidas en cuenta por quienes ocupan lugares de dominación dentro de los campos. De Mazzolo es este argumento. El mayor valor del uso de esta técnica es que nos da la lógica interna de los procesos. Cómo la gente se visualiza, cómo internaliza y cómo incorpora los procesos sociales en sus propias individualidades. Eso es muy sociológico, ¿no? Ese podría ser uno de los propósitos de la investigación. Devenir maestro, devenir maestra, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo deviene uno maestro? ¿Cómo deviene uno maestra? ¿No? ¿Cómo va incorporando, este lenguaje muy de Bourdieu, cómo va incorporando uno en su subjetividad, en su individualidad, esos procesos en medio de los cuales uno fue creciendo, uno fue tomando forma? ¿No? Esas historias son muy buenas. Molano es el que más insiste, ya se los dije, en que el relato ayuda a tomar conciencia por parte de quien cuenta, ¿no? El término que utiliza Molano es que el relato es un espejo reestructurante. Bien, todo esto hace que las historias de vida sean muy potentes, digamos. Algunas críticas, ya les he mencionado algunas. Mucha gente piensa que el relato es demasiado subjetivo, que es solamente una interpretación del sujeto y que no sirve como documento histórico. Es verdad, si solamente quedan los relatos, sin confrontarlos con otro tipo de documentación, los relatos por sí solos no constituyen un documento histórico. Esa es la diferencia con cuando se utilizaba esto, o cuando empezó a utilizarse dentro de la ciencia histórica, que ahí se utilizaba la historia oral, pero en confrontación, en relación con otro tipo de documentos, etcétera, etcétera. Esta crítica, como la historia de vida emerge en un contexto de entrevista, entonces siempre está, tuvimos una discusión con
con los profesores de la Facultad de Educación de la Javeriana, porque ellos insistían en que el relato no puede ser buen método de investigación porque siempre está condicionado por el entrevistador o la entrevistadora. Entonces, hasta que no les demostré con ejemplos de que también eso sucede en la encuesta o en el grupo de discusión o en la cartografía o en cualquier método, entonces no haríamos investigación social. Porque como siempre el dato está condicionado por la situación de interacción, entonces digamos que lo que hay es que vigilar esa situación de interacción, cómo se va a producir. Cuando yo, por ejemplo, he trabajado con relatos de la práctica pedagógica, en mi idea, me acuerdo mucho, pues lo difícil era convencer a los profesores de que eso no se iba a usar para evaluar su desempeño docente. Pero mientras yo no lograba, y seguramente muchos no me comieron cuento y algunos confiaban en que no lo, y nunca lo usé. Si se publicaron cosas, nunca dije que el profesor las había escrito. Yo llegué a tener 300 registros de clases y además con la invitación a que me registraran la peor clase que habían dictado en la semana. Entonces, si alguien se anima a contar su peor clase, es porque confía mucho en el investigador, es decir, claro, nunca la firmaba, pues era muy difícil que yo identificara directas y eso. Y aparecían cosas que seguramente para quienes dirigen los colegios serían cosas, digamos, que no deberían pasarse por encima, digamos. Pero en este caso el interés era más de otro tipo, era poder conceptualizar esto de las prácticas pedagógicas. Entonces es muy importante la situación de entrevista. Muchas personas piensan que el conocimiento que se produce en las historias de vida no se puede generalizar, porque las historias de vida no responden a criterios de representatividad estadística. Esa objeción se la podrían plantear esta investigación. Si son 50 profesores que eligen a 50 profesores más viejos o viejos, digamos, lo que resulte de ahí, se puede hablar del distrito, se puede hablar de Bogotá, se puede hablar de Colombia. Esa es una objeción. Yo digo que sí, porque la generalización teórica es distinta, es una cosa técnica, a la generalización estadística. La generalización estadística es aquella que busca la investigación cuantitativa. La generalización teórica, en cambio, es dadas estas condiciones, esto es verdad. Entonces, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Dadas las condiciones de las historias de los maestros que nos contaron, etcétera, etcétera, esto es verdad. Y como las condiciones no son individuales, porque son más bien sociales, objetivas, tienden a ser de contexto, pues entonces se puede generalizar. Pero sin caer en la trampa de decir en tanto porcentaje. Dadas estas situaciones, esto se puede afirmar, ¿no? Digamos, en el caso de la tesis esta de la formación docente, indagadas facultades de educación de tal época a tal época, con docentes que cursaron su licenciatura de tal época, estas conclusiones se pueden afirmar. Sin porcentaje. Yo pensaría que no tenemos afán de generalizar, o sea, que uno también puede decir, nosotros hicimos este ejercicio y la invitación es a pensar esto, o sea, esto nos sirve para pensar lo que está pasando o ha pasado con, ¿sí? Pero no tenemos pretensiones de decir que en todo el distrito o a nivel nacional eso es así. Yo estoy de acuerdo, Pilar, en no tener pretensiones de generalización estadística, pero yo creo que la investigación cualitativa no se hace para conocer casos aislados o para conocer casos particulares. Yo me atrevería a decir que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la investigación, no desde el punto de vista del valor formativo o del valor pedagógico, pero no tiene sentido desde la investigación social y educativa y pedagógica decir que yo investigué 50 historias de vida sin intención de generalización. No. Claro, si uno quiere, o sea, si uno se pone la tarea de analizar 50 historias de maestros o de maestras, es porque quiere hablar de los maestros y las maestras, no porque quiere hablar solo de esas 50 personas. Porque si tú solamente puedes sentirte con seguridad hablando de esas 50 personas, el valor político de tu investigación pero es que tú decías al comienzo una cosa que a mí me parece
clave, o sea, no estamos hablando solo de 50. Por eso, La intención no es hablar de 50 personas. exactamente. Entonces, si no es hablar de 50 personas, sino de aquellas condiciones, estructuras y contextos que hicieron posible estas historias, mis conclusiones son generales, no en términos estadísticos. Esa es una discusión interesante, pero yo pensaría que no necesito la pretensión de generalización para que este trabajo investigativo muestre algo que está ocurriendo, que ha pasado con estos, no necesariamente pasa en el Caribe ni pasa en el suroccidente, pasa en Bogotá, ¿sí? Y eso problematiza, invita a pensar unas cosas que probablemente no han sido vistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero yo sería un poquito más Ah, radical. sí. Puede pasar en otras partes. Vamos a investigar. Porque es que no son tan individuales las historias de vida. Justamente por lo que hemos dicho al comienzo. Como las historias de vida expresan procesos de socialización, digamos, para utilizar esta vez un término de la psicología, como las historias de vida expresan procesos de socialización, como el hábitus es el resultado de disposiciones de campos que han hecho que ese hábitus sea de esa forma. Entonces, cuando estudiamos eso, no estamos estudiando lo individual, sino que estamos estudiando justamente lo que es general, lo colectivo. Ahora, evidentemente, tal vez podamos zanjar un poco la discusión haciendo la diferencia. No debe tener pretensión de generalización estadística, o sea, tú no puedes decir el 100% de los docentes, no, ni siquiera en Bogotá, el 80%, ni siquiera debería decir una gran parte de docentes, no. Ni la mayoría. Ni la mayoría, ¿no? Porque ahí sí es caer, digamos, en un criterio que no tiene que ver con la lógica de ese tipo de investigación. Pero cuando tú estudias en investigación cualitativa un caso, la idea es poder transferir tus conclusiones a otros casos. Es decir, nadie estudia un caso por un caso. Siempre la pretensión de la ciencia es tener alguna idea del fenómeno. Por lo menos, por supuesto que el fenómeno es particular, está contextualizado. Dadas estas condiciones, se afirma esto. Porque un poco también la discusión sería cuál es la función social un poco de la investigación. ¿Sí? Claro. Si se trata de dar cuenta de lo que ocurre como algo estático, digamos, o si de lo que se trata es de invitar a que se piense de otra manera, ¿cierto? Y generar ahí otras conexiones y otra realidad objetiva, de esa realidad objetiva de la que tú hablas, movilizar el pensamiento en relación con eso, y eso sería suficiente para mí, sin necesidad de decir, yo por ejemplo digamos, modos de socialización de cultura afro o de cultura caribe, porque decís, pretender que lo que uno saca aquí sobre la manera como llega el maestro a una escuela ocurre también en el Caribe, me parece dificilísimo. Dificilísimo. Así sean maestros aquí, maestros y maestros allá. Pero a ellos sí les serviría mucho mirar esta experiencia de lo que producimos acá. Yo me atrevería a decir, Pilar, que hay cuestiones que pueden llegar a resultar comunes. Por ejemplo, los hijos de Sánchez, aunque es sobre una familia de México, el famoso estudio de Oscar Lewis también nos habla de la pobreza de todo un continente. No en sentido estadístico, sino que en muchas cuestiones, claro, muchas cuestiones, un poco lo que está diciendo Pilar, al leer los hijos de Sánchez uno entiende cosas de aquí, aunque esa sea una familia de allá. Exactamente. O por ejemplo, cuando uno lee el caso de Comanche, que se supone que es solamente un estudio sobre la cultura de la calle en Bogotá, etcétera, etcétera, pues también ha servido para entender lo que ocurre, por ejemplo, en Medellín o en Cali o en otras ciudades. Ese es el tipo de generalización al que yo digo no debemos renunciar, porque si no, nos siguen diciendo que lo que nosotros investigamos no se puede aplicar en otra parte. Yo creo que evidentemente no tal cual, o sea, con mucho cuidado, digamos, recontextualizando, pero nos ayuda lo que tú dices, nos ayuda a pensar otros contextos, otros fenómenos, y yo creo que hay cuestiones comunes. Yo haría como una interpelación desde dos lugares.
lugares. Uno, la potencia de las historias de vida a través de los relatos y lo que eso posibilita frente a visibilizar cómo se producen unas subjetividades, pero digamos entendiendo una subjetividad solamente individual, sino una subjetividad colectiva, que aquí sería la del ser maestro. Entonces, ¿qué es devenir maestro? ¿Qué es devenir Maestro, maestra, digamos, esa subjetividad docente es la que aparece allí a través del relato en forma de historia de vida, que me parece clave, digamos, hacer la distinción entre hacer una historia de vida y hacer una biografía, ¿sí? que me gustaría que la puntualizaras, porque al igual que una historia de vida, tomando distancia de, por ejemplo, proyecto de vida o de biografía, la historia tiene relación con una cronología, o sea, no en vano tiene, digamos, la noción de historia allí, ¿sí? La historia remite al tiempo, y al tiempo que transcurre, al tiempo que configura una experiencia vital de quien se habla o quien se narra. Cuando yo le hago la propuesta hoy de sumarnos aquí en relación con las historias de vida, va muy en el sentido de lo que está planteando José Darío. Claro, a nosotros nos interesa, digamos, las historias de vida, pero no solamente por las historias de vida en sí, sino por lo que eso permite visibilizar, digamos, por lo que permite hacer emerger en relación, por ejemplo, al pensamiento pedagógico, a cómo se configura el pensamiento pedagógico, entendiendo que quien lo configura es un sujeto, el maestro. No es el investigador sobre el maestro, o el investigador de la educación, o el intelectual que produce sobre ese sujeto, sino que ese saber, digamos, está allí visible en la historia de vida de ese sujeto, ¿sí? En un devenir, en un tiempo, que es el sujeto maestro. Entonces, cuando hacíamos la propuesta de, a partir de la elaboración de las historias de vida, poder leer justamente cómo se configura el pensamiento pedagógico en un momento dado, porque aquí vendrá, digamos, a jugar lo cronológico, y es que habrán maestros que nos remiten la década del 50 para acá. Eso nos permite también hacer una lectura situada, digamos, en contextos temporales y geográficos, ¿sí? Desde el 50 para acá, y es que el ejercicio fue clave el año pasado, porque en un ejercicio que hacíamos con Mireya, a propósito de que los maestros narraran, ni siquiera lo habíamos hecho intencional, comienza a ser completamente distinguible el maestro que fue formado en los 70 al maestro que se graduó en los 90, y cómo marca, por ejemplo, un maestro que pasa por una normal a un maestro que solamente pasó por una facultad de educación en la licenciatura. Y todo se hace evidente a partir del relato, y es del relato de su experiencia vital, pero siempre en el contexto de otras situaciones que lo marcaron, digamos. El maestro de los 70 siempre está hablando del paro, del movimiento estudiantil, de cómo llegó y se aparece el joven como rebelde, como leído, como potencialmente peligroso, y él se asume en ese relato. Yo era hippie, yo era rebelde. Entonces, claro, uno comienza a hacer todas las conexiones, digamos, con esos otros contextos. Y es allí donde la historia de vida para nosotros constituye una herramienta, digamos, desde el IDE, cuando lo pensamos, en una herramienta potente de acceder a lo inacible, que es justamente cómo se produce la subjetividad docente. De acuerdo, yo estoy en esa línea. Sí, a mí, ¿me recuerdas su nombre? Raquel. Raquel. Mi propósito fundamental, o el imaginario que tengo yo frente al proyecto en cuanto a historias de vida, además de lo que me uno mucho a lo que está refiriendo Amanda, frente a convertir esa historia de vida muy distinta a lo que es una biografía, ¿cierto? Porque está emanando de sí mismo y tiene que ver con cada uno de los momentos de su vida, de su existencia y de las personas que lo han rodeado, de las circunstancias que lo han rodeado. Es el validar esa historia como su conocimiento, como su voz, lo que emana de allí, ¿cierto? Lo que sale de allí, lo que brota de esa experiencia, ¿cierto? Y de su relación con nosotros, es inimaginable.
Y eso ya lo estoy viviendo inclusive con los pocos encuentros con los profesores. Y es sentir que se está validando también su persona, se está dignificando su ser. Y al estar haciendo, presentando lo suyo y escuchando a los otros, la riqueza que fluye frente a todos los contextos y a las posibilidades que hay en la vida, y ya pues obviamente llevarlo al campo de la docencia es inimaginable. Y es una experiencia para ser repetida y para reconocerse él mismo, pero para aprender a reconocer a los demás también. Y a esos demás que son sus estudiantes, que son sus compañeros, que es su familia. En nuestro contexto, para los nuestros, pues sus estudiantes y sus compañeros docentes, sus padres de familia. Por lo que les oigo, ustedes deberían distinguir dos tipos de resultados o dos niveles de esta gran riqueza que representa trabajar con historias de maestros y de maestras. Por una parte, siguiendo un poco a Molano y siguiendo a Masolo, uno podría decir, cuando los maestros y maestras van a contar sus historias o las están contando, hay una reestructuración de sus propias subjetividades en tanto profesores y profesoras, en tanto maestros y maestras. Y quienes escuchamos esas historias, pues evidentemente también abocamos nuestras propias historias como docentes, como digamos, agentes del campo educativo. Para quienes están empezando en este campo, es decir, los profesores y profesoras recién vinculados al sector educativo público en el distrito, pues seguramente eso también tiene un valor reestructurante, no solamente con relación a su relato, digamos, breve de toma de decisión de esta carrera, sino con relación a cómo les gustaría irse viendo en su propio transcurrido, en su propio recorrido por el campo de la educación. Ese es un tipo, digamos, de ventajas y un tipo de riqueza sobre la cual deberían digamos, documentar todo el tiempo el proceso. Pero el otro es, una vez producidas las historias o los relatos, y si esas historias o relatos quedan fijadas por escrito, eso puede interpretarse, mucho, eso es una mina de oro. ¿No entiendes? O sea, ¿desde dónde? Porque eso es una historia de la educación. Eso es saber pedagógico. Eso es teoría crítica. Es decir, se le puede sacar el jugo a todos esos relatos y a todas esas historias, todo el jugo que quieras, ¿no? ¿Cómo van a ser analizadas, interpretadas, cómo van a ser trabajadas en tanto material de investigación? Entonces esos dos niveles son muy importantes porque hay que, digamos que quien está metido en estos cuentos, metodológicamente hablando, sabe que cuando está invitando a la otra persona a relatar ocurren muchas, pero muchas cosas, ¿no? Es casi que una especie de espacio o ámbito de configuración de subjetividades, por un lado. Es un espejo reestructurante para quien está también escuchando la historia, en este caso el profesor o la profesora recién vinculado. Pero también ocurre ahí que se está produciendo un tipo de información, un tipo de escritura de texto que luego puede constituirse como parte de una interpretación mucho más, si se quiere, general, más heurística, más hermenéutica sobre la historia de la educación o la historia de la política pública o la formación docente o el género, por ejemplo. Pienso yo en coger estas historias y separarlas, mujeres y hombres, y ver qué es esto de devenir maestro y devenir maestra desde una perspectiva de género. Todo eso podría hacerse, absolutamente todo eso puede hacer. O sea, es un material que desde el punto de vista científico adquiere una importancia, diría yo, incalculable, en el sentido de que puede leerse y no terminar de leerse. O sea, nuevos investigadores, nuevas investigadoras podrían volver sobre los relatos para sacarles más, claro, para hacer otras lecturas. O sea, sería si se quiere, un patrimonio científico de Bogotá bien interesante. Entonces me parece interesante entender que lo que estamos trabajando tiene como esos dos niveles de riqueza, ¿no? Bien,
Se me ocurre que de estos 3 modelos de análisis de historias de vida que proponen Koenig y Goddard, el que ustedes van a trabajar es principalmente en el momento de la producción del relato, pues vale la pena, y seguramente estos 3 modelos nos sean muy útiles para establecer diferenciaciones metodológicas. Por ejemplo, a mí se me ocurre que el profesor joven o la profesora joven que está escuchando la historia del profesor que ya lleva unos años en el campo, de la profesora que ya lleva unos años en el campo, puede hacer arqueología en el sentido de Koenig y Goddard y puede hacer análisis de trayectorias. Es decir, suponiendo que Amanda llevara más tiempo que yo en el campo de la educación, entonces yo le escucho, llevas más tiempo que no, entonces yo le escucho la historia de Amanda y yo puedo identificar con la ayuda de un asesor o de una asesora, puedo identificar eso, los puntos nodales en la historia de Amanda, ¿no? ¿Qué puntos determinan su historia como profesora? Seguramente cuando elige hacer el pregrado, cuando elige participar en el concurso X, cuando elige renunciar de tal cosa, cuando decide aceptar la invitación. Tú entraste al líder, creo que a reemplazar, ¿no? Y te quedaste luego, ¿no? Así. Entraste por concurso. Ah, bueno. Todo ese tipo son los puntos claves. Quien está escuchando la historia de Amanda puede ubicar esos puntos claves. Ese se llama modelo de análisis arqueológico. Y eso lo puede hacer un analista, digamos, sin mayor experiencia y sin mayor documentación. Si tú me cuentas tu historia como profesora, pues si queda bien contada la historia, yo puedo ubicar esos nodos, esos hitos, esos puntos claves de inflexión, digamos, se dicen, donde tu historia se va encaminando a ser docente. Pero también se puede hacer análisis de trayectorias, este es también muy bonito. Entre los puntos claves, es decir, entre la elección de tu pregrado y inscribirte a tal concurso, pasan cosas. Entonces el análisis de trayectorias se enfoca a lo que pasa entre los puntos claves, entre los nodos. ¿Sí me entienden? O sea, el análisis arqueológico enfatiza en los nodos. Por ejemplo, yo estudié licenciatura en filosofía. Mi primer trabajo fue como educador de la calle. Luego empecé a ser conferencista en posgrados, luego empecé a ser profesor universitario y devengo en lo que soy hoy día. Esos son los puntos claves. Pero ¿qué pasó entre punto y punto? Esas son las trayectorias, ese es el segundo modelo. Se pueden complementar, son complementarios. Los recorridos, esto puede resultar muy sugestivo, ¿no? De esta decisión de estudiar licenciatura en literatura, ¿sí? En ciencias sociales, a inscribirte a... No me acuerdo de nada. A inscribirte a tal concurso. Entre esto que es tan importante en tu vida y esto que es tan importante en tu vida, ¿qué ocurrió? Esa es la trayectoria. Sí, ¿cómo comprender esa transición entre un estado anterior y un estado posterior? Eso es importante. No, los docentes en sus historias cuentan traslados que piden, cambios de jornada, una cantidad de cosas, digamos, que lleva a que hagan eso. ¿Cuál es el recorrido que explica de alguna manera eso? Yo digo que estos dos son muy, comillas, sencillos de hacer por quien está escuchando las historias y luego las tiene grabadas o por escrito o lo que sea. No es difícil ubicar este tipo de cosas. Y esta parte es la que me parece a mí funciona más como espejo reestructurante, es decir, es la que sirve más tanto para quien está contando como para quien está escuchando. El tercer nivel sí me parece que requiere de otro tipo de abordaje. Es lo que lo llaman Koenig y Goddard el modelo de análisis estructural. Busca identificar las lógicas colectivas y las temporalidades globales que determinan justamente los trayectos individuales de quienes nos están contando las historias. Este, se le antoja a uno, es el más importante desde el punto de vista de lo que busca el IDEP, es decir, de reestructurar, de aportar al saber pedagógico, a la historia de la educación en Bogotá, etcétera, etcétera. Porque este modelo de análisis utiliza esas experiencias como puertas de entrada a fenómenos objetivos. Y las historias de vida son presentadas y analizadas como parte de esos contextos y de esas dinámicas que vivía la educación en esos momentos. Esto sí ya me parece difícil que lo haga un analista nuevo en el campo, digamos,
con solo el material que le propone el interlocutor. No, aquí toca hacer seminarios de análisis, talleres, alguien que nos hable, por ejemplo, de eso, los currículos de las facultades en los 70, en los 80, qué sé yo. Para entender un poco más cómo esas historias me develan estas estructuras que hemos llamado como día objetivas del campo de la educación y del campo en general, de la cultura bogotana o de la ciudad en los últimos 30 o 40 años. Entonces uno puede hacer con las historias de vida talleres de análisis arqueológico, talleres de análisis de trayectorias, talleres de análisis estructurales, ¿no? Y así va ordenando un poco los momentos de análisis. Bien, sigamos con lo metodológico. Les he contado algunas cosas de cómo analizar las historias, digamos en sus aspectos más generales, pero vamos a ver algo que me parece muy importante, y es cómo producir las historias. Bueno. Las dos, ¿otra? Aparte de esas dos, ¿tienes No, alguna? no, quiero abrir la otra. ¿Alguna de esas dos o otra? No, la otra. Esta. Bueno. Esta. Esta. Bien. Eso ya lo vimos. Esto no interesa ahorita. Aquí sí. El proceso de producción del relato está, digamos, dominado por quien está relatando. Esto es muy importante. Hay que aprender a interrumpir los relatos, eso no es fácil. Si no los interrumpes, tampoco es bueno, porque entonces la señal es como si no te estuviera interesando. O sea, no es fácil interrumpir un relato. Mejor, no es fácil la interlocución en medio de un relato. Si además no me cuenta eso que nos estaba contando, eso que quedé grabado, eso que nos estaba contando de que cómo casi su matrimonio se acaba en medio del doctorado y todas esas cosas. No, eso me recomendaba para decirle el secreto. Lo fácil que es investigar y lo jodido que es el investigar, ¿no? Si uno está contando las crisis familiares y existenciales en medio de una investigación doctoral, y el interlocutor no da ninguna señal de interés, uno le baja el detalle al relato que está contando. Y no es suficiente con asentir con la cabeza, o uno no puede decir al principio de la grabación: cuéntame tu historia, no te voy a interrumpir, pero te tengo todo el interés del mundo. No, porque eso no es suficiente. Toca conversar. Un relato se produce en medio de una... Pero no se trata de preguntar como una entrevista estructurada, ni siquiera como una entrevista semiestructurada, sino más bien como una entrevista abierta, de esa que saben hacer los antropólogos y las antropólogas, que es más una conversación fluida, ¿no? Y el tipo de preguntas que hace quien está invitando a relatar siempre apuntan a que nos detalle un poquito más lo que nos está contando. Nunca hacerle cambiar de tema, por ejemplo. Eso no es frecuente. Otra cosa que es importante tener clara es que un buen relato o una buena historia de maestros o de maestras no se produce en una sola sesión de entrevista o en una sola sesión de talleres de la memoria, los llamaba Arturo Ala, que son muy bonitos. Ese nombre es muy bonito, porque él no creía en la entrevista individual. Él trabajaba mucho con relatos, pero no creía mucho en la entrevista individual. Creía siempre en el ejercicio de contar colectivo, en grupos. Entonces era sentar a contarnos. Y claro, escuchar tu historia, boca la mía, boca la tuya, y nos vamos contando. Los talleres de la memoria de Ana, que es un patrimonio bonito para las ciencias sociales, talleres de memoria, lo encuentran en la hoguera de restitución. Sí. Talleres de la memoria, son muy bonitos. Saber entonces, digamos, interlocutar en el momento de una entrevista no es fácil.
generalmente también es otro tip metodológico, otro elemento importante. Generalmente uno debe desde el comienzo tratar de ubicar temporalmente al que le va a relatar, porque si no la invitación no se entiende. Sí, por ejemplo, la pregunta que le dice en el pasillo a Amanda, ¿no? Si no había tenido líos en su familia durante la elaboración de su doctorado o la elaboración de su tesis, ahí ya está el tramo. No, si yo simplemente le digo a Amanda, aunque hay un tramo ahí, digamos, todo el tiempo voy a la casa, si le digo, por ejemplo, crisis conyugales, no es clara la invitación al relato. Si le digo durante, ¿no? Si yo le digo, mira, ¿cómo empezaste en esto de la investigación? ¿Te acuerdas de tu primera investigación? Estoy ubicando el tramo temporal, ¿se me entiende? Eso es lo importante del trabajo. Como el momento que queremos. No, ahora lo decía, si yo le pregunto, Raquel o Pilar, si yo le pregunto al docente que ya lleva 20 años en el distrito, si se acuerda su primera semana de trabajo en el distrito, lo estoy ubicando temporalmente, o sea, eso es un elemento muy importante del trabajo, ¿no? Porque si tú llegas, cuéntame tu vida de maestro, ¿no? Como que la gente dice, ¿qué quiere? ¿Por dónde? ¿Qué? Como que queda muy, como que el tramo no queda definido y entonces el relato es más difícil de producir. ¿Se acuerdan de la maestría? ¿Cómo y cuándo fue su primera borrachera? Así decimos esto. Entonces el tramo temporal queda ya listo, ubicado, uno hace memoria y lo empieza a contar. ¿Cómo y cuándo fue su primera comunión? Ahí está el tramo, es un tramo breve, digamos, un día o lo que sea, ¿no? Entre más amplio sea el tramo temporal, el relato tiende a ser más generalizante y menos útil. Entre más corto sea, más preciso sea el tramo temporal, ¿no? Yo no sé cómo se llamaban en ese tiempo, pero si los profesores se acuerdan de esos famosos cursos de actualización docente, PDF, ¿sí? Cursos de ascenso. Cursos de ascenso. En ese tiempo que estás preguntando por la memoria no puedes llevar un término de ahora, tienes que ubicar el término de ese tiempo. Los de antes del PDF, de los PPP, cursos, los que daba la DI. Claro, pero se llamaban cursos de ascenso. Cursos de ascenso. Se llamaban cursos de ¿Cómo eran ascenso. esos cursos de ascenso? ¿Quiénes sí? Luego vinieron los PDF. ¿Tú te acuerdas de tu primer curso de ascenso? Sí, me acuerdo. Eso, si me lo cuentas, ahí tengo yo un buen relato. Y fue el profesor en la DI. Ahí tengo, entonces es importante eso. Pero el investigador, digamos, se la juega en lo que se llama técnicamente el activador del relato. Es decir, Sí. cuéntame ese primer curso de ascenso. Ahí me la juego yo. Hasta ahí yo tengo dominio, poder sobre quien me va a contar. Pero después de que yo le diga a Raquel, cuéntame tu primer curso de ascenso, ya yo no tengo control. Ella puede contarme, voy a exagerar, desde que nació. ¿Y yo cómo hago para decirle, no, lleguemos al curso de ascenso? No puedo interrumpir. Sí, porque seguramente el sentido, es una cosa que han estudiado mucho los que investigan narrativas, el sentido de lo que contamos no es el mismo sentido temporal objetivo, digamos, de la convención, ¿no? Sino que el sentido, o sea, las temporalidades son subjetivas. El sentido de un evento que tú has vivido puede empezar mucho antes del evento y otra persona que compartió el mismo evento puede ser que el sentido de esa persona empiece el mismo día del evento. Y el sentido del evento, del significado, puede llegar hasta el día de hoy, como enseña la voz. Pero para otras personas puede ser que ya no tenga sentido lo que está contando, para el presente, digamos. Eso no lo puede controlar, ¿no? En ese ejercicio que hacemos en las maestrías de cómo y cuándo fue su primera comunión, la gente empieza a contar desde mucho antes, digamos. Y algunos empiezan a contar con el colegio, cuando decidieron el colegio sus papás. Y uno no puede cortarles el relato. Porque la primera comunión para esa persona que está relatando empezó ese día.
¿Sí me entienden? Porque lo que nos cuentan no son hechos cronológicos en el tiempo, digamos, consensuados, sino lo que nos cuentan son eventos con significado, en donde el evento fundamentalmente es su significado. Devenir docente, la gente puede empezar con su papá y su mamá en el pueblito, y ¿quién los para? Nadie los puede parar. Era maestra. Claro, nadie los puede. Mi papá y mi mamá eran maestros, empieza la escuela. Eso, mi papá y mi mamá eran maestros, Ay, pues sí. empiece por ahí. Es más extensa la cosa. ¿No? Y uno buscando el momento clave en que tomaron decisión de la licenciatura y tal. No, focas. Por eso digo yo, uno se la juega con la invitación que hace. Después no se queje porque la gente, no, si usted pregunta cómo y cuándo nació usted, tiene que saber que ese relato va largo, porque empiezan de la mamá, del papá, de que se conocieron y que se querían. No sé por qué la gente toda quiere hacer ver que es resultado del amor. Eso es como si, ¿no? ¿Cómo y cuándo nació usted? Pero tiene que contar una historia de amor para contar cómo y cuándo nació, ¿no? Entonces, eso tiene que ser alguna influencia judeocristiana. Todos somos frutos del amor. Bueno. Entonces, es importante, el encuadre en el momento de la producción, lo que se llama técnicamente el encuadre, lo tiene ganado quien está contando. Una vez el relato queda fijado por escrito o grabado o lo que sea, ya el proceso de análisis, sí, el encuadre lo tiene ganado el investigador. Uno puede, además, volver donde yo lo hacía con Comanche. Yo volvía donde Comanche y decía, mira, estoy ordenando esto así, estoy analizando esto, lo estoy analizando esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Eso lo puede hacer uno, pero la parte de análisis propiamente la tiene el investigador o la investigadora. De tal forma que yo te pido, Fanny, que me cuentes cómo te metiste en esta carreta de asesorar 10 maestros, y tú me cuentas. Y al final yo tomo para mi análisis algunos fragmentos y otras cosas no las tomo, no las uso. Pero mientras tú me estés contando, yo no debo invadir, digamos, cómo estás presentándome las cosas. Pero sí debo invitarte a que me detalles, me profundices. Bien. Esto les puede servir cuando el investigador, en este caso los docentes más jóvenes, van a proponerle a los docentes que tienen más experiencias contar historias, pues eso que les decía ahora de manera un poco informal, jugársela con el tipo de invitación que se hace. Se llama técnicamente activador del relato. Lo otro es un término que aparece en Díaz y Pablo Navarro, el de parir. Es un poco feo, pero el entrevistador o la entrevistadora ayuda a parir el relato y la representación que el sujeto va teniendo de lo que cuenta. Uno, cuando está trabajando con relatos, debe investigar sobre todo, o debe utilizar sobre todo expresiones como cómo, cuándo, y no tanto como por qué. Aunque el por qué también, pero en medio del cómo y cuándo. Esto es muy importante, el predominio de la escucha sobre los supuestos. Porque si uno está escuchando un relato, claro, ya sé lo que me vas a contar, no, pasemos de esa parte, no. El relato tiene un gran inconveniente y es que puede ser que nos agote mucho, es decir, ya hemos escuchado tantas historias, entonces uno inevitablemente pues empieza a encontrar como lo mismo. Algo que alguien le dé un giro a la historia y aparece entonces el malvado, que bueno, pero de resto, si uno ya después de la cuarta o quinta historia dice, ¿no? Entonces hay que espaciar, digamos, los tiempos de escucha, diría yo, hay que espaciarlos, oxigenarlos y volver a escuchar lo que me contaron para repreguntar a partir de lo que me contaron. O sea, es un predominio de la escucha sobre la pregunta que uno lleva. Ahí está el tipo de intervenciones que uno debe hacer: desarrollar, ampliar o precisar lo que le están contando y reestructurar las entrevistas en función de lo que ya se ha venido hablando. No llevar entrevistas estándar, eso no es buena idea en esto de los relatos. Pero podríamos, digamos, ponernos de acuerdo en un activador de relato para todos, digamos, esa pregunta. Sí, uno podría decir, por ejemplo, ¿Qué aspectos preguntar? un aspecto, por ejemplo, el de ¿Cómo llegó usted a esta escuela? Exacto, ¿cómo llegó a esta escuela? Otras preguntas que se han planteado, quizás ajustando, ¿no? Yo creo que las preguntas que están aquí planteadas
funcionan como activadores del relato, pero habrá que, digamos, ajustarlas un poco más con esto que José Darío nos está. Estoy pensando como en lo operativo, y es que no sé si hacer una pregunta de José Darío yo vi. Nosotros tenemos un pequeño problema, no sé si ustedes lo ven de acuerdo como lo que hemos conversado, a propósito de lo que dices de Álape, que ya también lo habíamos como visto, y es que tenemos que trabajar con 200 maestros, que es un número grande, digamos, pensando en esta metodología. Y ellos a su vez son los que son activadores del relato de su maestro referente. Y nosotros, o digamos, el equipo, a su vez, acompaña a estos docentes nobles en esa activación. Yo no sé si el tema de hacerlo colectivo y hacerlo en otros espacios, como se va a probar con Saquín y Suba, nos permita, digamos, encontrar esa riqueza que como cuando uno hace una historia de vida vis a vis, es decir, José Darío con Comanche. Aquí se rompe porque es que son 200 historias nuevas, de novelas más 200 historias. No hay necesidad de esas 200 historias de vida, pero en todo caso son muchas historias de vida. Que es un proceso operativo fuerte en términos inclusive de lo más instrumental. Va a tocar grabar, o sea, va a tocar es grabar. Y para eso toca pensar en muchas grabadoras, aquí pensando. Sí. Y luego, bueno, o sea, ese material como luego digitarlo. Cómo se trabaja, aunque digamos que los dos niveles. Las grabadoras a quienes van a hacer las entrevistas. Yo creo. Que se consigan una grabadora con un ratito. Sí. Y comprar 200 grabadoras no No, igual no, por supuesto, pero es la idea de que quizás sea más conveniente grabar. En esto que está planteando Amanda, yo les recomiendo el 10.4. ¿Qué? Hacer pilotaje antes de lanzarse completamente, digamos, con el diseño metodológico. O sea, lo que esté en busca, las preguntas, por ejemplo, ahora, que tú decías, vamos a hacer una pregunta general. Bueno, hagámoslo una pregunta general, vámonos las seis, puedo generalizar en los mismos, ¿cierto? Vámonos las 6 y hagamos esa entrevista individual esta semana y la otra semana con el grupo. Y evaluamos qué se logró con la individual, qué se logró con la de grupo, dónde hay más riqueza, qué puede servir más, y vamos tomando las decisiones adecuadas. Ahora les voy a contar en el último punto qué ventaja tienen los nuestros grandes, qué ventaja tienen las nuestras pequeñas, etc. Lo mismo ocurre con esto de los aspectos, ¿no? Preguntemos, digamos, definamos un activador, ¿no? ¿Cómo llegó usted a este colegio? Lancémoslo a ver qué pasa. No, que mi profesor no me dijo nada, me dijo que había llegado en bus. ¿Sí me entienden? Pues tal vez no ese es el activador. No, tenemos claro que vamos a preguntar cómo llegó usted a esta institución. Entonces esa es la situación de la entrevista. Fanny sabe que va a producir un relato con este profesor de la localidad tercera sobre cómo llegó a esta institución. Ella sabe, pero ella se sienta con él, empiezan a hablar, se configura el espacio, se le invita al relato, no sé qué, y se da cuenta que la frase no es cómo llegó a esta institución, sino incluso puede ser que el maestro ya le esté hablando de eso. Me pasó una vez con la que fue alcaldesa apartada, Gloria Cuartas. Yo llegaba a hacer una entrevista y yo estaba recién iniciando en estos, yo llevaba una entrevista ¿no? Y ella empezó a hablarme y a preguntarme cosas a mí. Cuando me di cuenta, estábamos hablando los dos, ella me estaba hablando de lo que yo le iba a preguntar, y entonces yo sudando porque no había aprendido la grabadora y no sabía cómo decirle que parara de hablar de todo. ¿Sí me entiendes? La falta de práctica, digamos. Entonces puede ocurrir aquí lo mismo. Yo diría, Pilar, uno debe llevar claro que, por ejemplo, esta semana vamos a trabajar sobre cómo llegamos los docentes a la institución en la que trabajamos. Ok, pero cada quien sabrá en su situación de entrevista cómo activa el relato, qué pregunta, por dónde lo aborda. Lo importante es que evidentemente el contenido de lo que se cuenta tenga que ver con cómo se llegó a la institución. Porque lo otro puede ser muy Pero lo que tendríamos que identificar es cuáles podrían ser los activadores
Esto, no, lo que yo digo es esto, mira, lo que hay que identificar con claridad es el fenómeno y el periodo que se quiere indagar. Y el activador ya depende mucho de la situación de entrevista. Sí, el fenómeno aquí sería la vinculación a la institución. Y el periodo, ese primer momento de vinculación, cómo se llega a la institución. ¿Sí? O sea, cuando tú logras definir eso, ya el tema del activador se puede hacer, se puede. Yo creo que eso hay que dedicarle un buen tiempo nuestro en el sentido de definir ese encuadre temático. Claro, claro. ¿Cierto? Claro. Porque podría ser no lo de cómo llegó. Si lo que queremos es que los maestros que llegan se enriquezcan a partir de las experiencias pedagógicas, digamos, que ha tenido el maestro y que ha construido durante este trayecto. Que contribuyan a su formación. Otras serían las preguntas. Eso lo tenemos, digamos que a eso mí me merita. encanta votar corriente. Sí. Si yo estuviera en el periodo de ustedes, yo les preguntaría a los docentes viejos, a los docentes viejos, ¿cuál ha sido su periodo de mayor creatividad pedagógica? Usted siente que o sea, que usted siente, hijo, madre, yo en esa época sí que di cosas, sí que inventé cosas, sí que... Porque si estoy pensando en que los jóvenes se nutran de esto, también les podría preguntar cuál ha sido el periodo de mayor inercia pedagógica, es decir, Que ya dijo no más. sí, que ya uno es piloto automático. A tirar la toalla. ¿Sí me entiendes? Pero esto me gusta a mí mucho votar corriente, pero yo creo que es trabajo más del equipo, ¿cierto? De ver, De acuerdo lo que a tú los dices, mira, si propósitos. eso está en función de los más jóvenes, de las más jóvenes, pues ¿qué es lo que nos interesa que nos cuenten? Nos interesa que nos cuenten todo, nos interesa que nos cuenten cuál ha sido la vez en que usted entró más en conflicto con su directiva, eso, nos interesa que nos cuente eso. Puede ser que no nos interese, puede ser que sí nos interese, ¿sí? No, la historia, la memoria, sabrá Amanda y los que trabajan en la memoria es infinita, inagotable. Ponerla a trabajar y eso, salen cuentos y cosas, de todo. Y si los profesores llevan 20, 30 años en el campo, eso hay historias para y comida. Bien. Entonces, digamos que estos punticos, pues es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves del diseño metodológico? La elección del encuadre temático, o de los encuadres, yo creo que eso es fundamental, los periodos, etcétera, etcétera. Luego la elección de las fuentes, que eso es lo difícil. Tengo entendido que ustedes les piden a los profesores jóvenes, algo así como un maestro referente, pero ¿por qué ¿Cuál maestro me ha sorprendido más? ¿Les ha sorprendido más? Sí, ¿cuál De su institución. De la institución a la que llegaron. Sí, a la que llegaron. ¿Cuánto tiempo llevan los ¿Cuál es ese jóvenes maestro que les ha llamado de Un año más o menos. Llevan 10 meses. Un año, 10 meses. Bueno, ya hay algo de conocimiento, o sea, no es solo descresto, porque a veces pueden tomar decisión equivocada, ¿no? No es solo... Claro, pero Estoy una historia de vida pensando. no necesariamente tiene una finalidad ejemplarizante, que tú lo habías dicho. Ah, sí, no, obviamente que no, o sea, les tengo estructurar, claro, como cuando una feminista le hace la historia de vida a un machista, no es para que la feminista le crea cuentos, sino para darse cuenta justamente de lo que no quiere. Ah, sí, también. Puede ser. Ah, claro, por supuesto, eso lo tienen que definir. Yo me iría más por ese lado, porque yo soy una persona que a usted me pareció más... Usted nunca quisiera llegar a ser, haga la historia de vida de esa persona. O sea, no habría decisiones equivocadas con el referente, sea que des todo para bien o para mal. ¿No? Sí, Pero eso no importa. Hay formas de sondear quiénes pueden ser. Técnicamente yo utilizo mucho el grupo de discusión. ¿No? Técnicamente yo utilizo mucho el grupo. Por ejemplo, les coloco a ustedes a comentar de cómo decidieron meterse a esto de la educación. Y al final digo, la historia que quiero la de Ruth. Aquí en algunos casos, pues ellos no tomaron la opinión de ellos para ser elegidos. Sencillamente el criterio en algunos casos fue el que fueran de reciente vinculación. Los docentes que van a hacer, digamos, la investigación. Pero los que son elegidos para contar una historia, sí los eligen ellos. Sí, claro, Ahí está. y lo más Y había unos criterios. así, los que les parece importante por su acción pedagógica, o los O que los son más antiguos, antiguos. más antiguos, que son bravos, bueno, Sí, no importa. Lo importante es que se definan por qué los eligieron. Sí, claro. Ah, lo importante es que los definan por qué los eligieron. El cronograma de entrevistas y sesiones no es una sola entrevista, ¿no? Hay que pensar, yo les cuento
hay cuestiones de la propia experiencia. Con Comanche fueron 18 horas de grabación. 18 horas de grabación. Con los maestros y maestras que yo produje registros de su práctica, cada maestro me entregaba durante el semestre un registro por semana, o sea, eran 16 registros al semestre. Sí. Entonces hay que pensar, digamos, que por lo menos son 8 horas de sesión por cada uno. A no ser que ustedes definan un tramo histórico muy breve. ¿Sí me entienden? O sea, todo esto, evidentemente, todo esto depende de eso. Sí, depende mucho de eso. Sí, nos va a tocar otra vez. Los activadores se pueden pilotar, Pero en tu es ensayo y experiencia, error. volviendo a la pregunta de Amanda, digamos, para que se produzca más confianza en este trabajo de la historia del otro, es clave la relación uno a uno, ¿no? Así, yo pongo un maestro con 10 de los nuevos a que les hable de su historia, ¿no? Hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Generalmente los manuales te hablan de que la historia de vida o la narrativa se produce en contextos de entrevista en profundidad. Un espacio en donde hay dos personas, ¿no? Álape, por el contrario, o complementando esto, nos enseñó que se podía relatar en grupo y que así se activaba mejor la memoria. Y tiene razón, digamos. Entonces él hacía los talleres de memoria que duraban más de una hora, era toda una jornada. Como él lo contaba, yo una vez compartí esa con él en la expedición, pero era toda una mañana de un sábado. Yo estuve en esos talleres, o sea, no acompañando a la era parte De la gente que de contaba. los grupos de jóvenes que contaban, porque además lo hizo con jóvenes de Ciudad Bolívar. Y era taller de 8 de la mañana a 12 del día. Sí, no era solo una hora. Con una persona en situación de entrevista individual, sí, después de una hora ya la cosa es... Pero la estés... experiencia que tuve yo de toda la mañana Claro. fue algo muy rico. Sí, todos fueron contando, todos fueron... Iba para allá. Claro, claro, los Uno talleres de necesita memoria pueden durar por más el tiempo, número. pueden durar 3, No, 4 horas. Se graban, Álape no hablaba mucho de grabar, Álape tomaba mucha nota, porque él iba a hacer sus historias luego, es que él era más escritor, o sea, hacía ciencia social, pero nunca le preocupaba la validez de lo que estaba haciendo, sino que Era literaria. claro, entonces él no grababa. En el campo de la ciencia, sobre todo en esto de los relatos, pues vale la pena grabar porque si ustedes ponen 10 formas de contar y luego ustedes van y escriben lo que se acuerdan, entonces ahí ya se perdió. Se pierde. Se puede grabar, el taller se puede grabar desde que no sean más de 8 o 10 personas, con una buena grabadora se puede grabar, por supuesto. Y hay una vertiente que yo he explotado mucho, explotado en el sentido capitalista del término, la escritura, es decir, los registros o los relatos por escrito. Obviamente en contextos de formación de posgrado, especializaciones o maestrías, a los docentes, como parte de su trabajo académico, les coloco a que escriban sus clases, que las registren. Pues eso es un relato, son relatos. Los docentes me escriben sus clases, sus peores clases, sus mejores clases, todo eso me lo escriben. Y yo me llevo todos esos registros y entonces yo tengo 30 o 40 registros en 2 horas. Una vez con el IDEP hicimos esto, con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, para caracterizar las prácticas pedagógicas con Mireya. Porque Mireya estábamos posicionando esto de los relatos para caracterizar la práctica pedagógica. Entonces Mireya me decía, Rosario, no podemos financiarte que vayas a cada municipio a que los docentes te cuenten sus prácticas, te los podemos traer todos aquí a Conferalco. 300 maestros, imagínate. Y me pagaron un poquito morado. 300 maestros y empiezo yo a hacer un taller todo el día, trabajo con ellos, sobre la memoria, contándose primero sus historias, tal, y por la tarde les digo, bueno, ustedes ya están listos para escribirme sus relatos anónimos, pero necesito que en una hora juiciosamente me detallen con pelos y señales eso que han contado toda la mañana. Y lo logré. 300 registros en 8 horas. Cada registro era 3 o 4 páginas. Recuerdo que docentes se demoraban más de una hora.
se quedaban, yo se lo envío después porque claro, la gente se encarga. Y como son anónimos y se dieron cuenta que estaban 300 ahí, pues eso no iba a ser desempeño docente de nadie, no iba a evaluar lo que tú haces. No, sí. Digamos, lo entendieron rápido, se creó esa confianza. Entonces, 300 registros en un día. Y Mireya en ese sentido, capitalismo, ¿no? Me explotó también, porque eso, digamos, hecho de manera ortodoxa, eso es, no, vamos a cada colegio, vamos a cada municipio, ¿cierto? Pero ¿qué se pierde? Se pierde mucha espontaneidad, se pierde mucha fluidez en lo escrito, puede ser, evidentemente cuando uno escribe uno va reflexionando lo que está contando, puede detenerse, cuando uno está hablando no, generalmente uno dice y continúa el relato, no, uno va hablando y también después que termina de me hubiera gustado contar esto también. En cambio la escritura sí se ordena mucho más el registro y eso a veces, digamos, también plantea ciertos niveles de desconfianza con relación a lo que nos están contando, ¿no? Porque evidentemente la gente en la escritura pues se cuida un poco más, digamos, lo que está contando, porque sabe que eso queda fijado por escrito, ¿no? Lo que queda por escrito es interesante, cuando nos están grabando, no sabe que esto lo puede ver cualquiera, y van a decir, usted, o sea, yo soy desordenado cuando expone. Si yo estuviera escribiéndoles, sería más juicioso lo que estoy haciendo, aunque quede fijado en un archivo. Pero la oralidad, el efecto de la cámara o de la grabadora realmente dura poco. ¿No? Puede ser que al principio la gente se intimide un poco, pero ya después, digamos, si lo que queremos es explotar el valor pedagógico, formativo, evocador de las historias, hay que producirlas oralmente. No valdría la pena que ustedes se metieran, porque para un investigador puede ser más útil 300 registros en 8 horas. Pero para alguien que está viendo ese espejo de otra persona en su profesión, que lleva 20, 30 años, es mejor escuchar. Sí, y poder tener la posibilidad de preguntarle, de profundización, de detalle, etc. Y en todos los casos ojalá se pueda emplear la grabadora, en todos los casos que no se sepa quiénes son. Yo creo que si ustedes saben quiénes son los docentes que están relatando, los docentes que van a relatar se van a cohibir, porque la Secretaría de Vida hacen parte de quienes los gobiernan. ¿No? Es muy difícil, ¿no? Que uno diga, bueno, yo creo que si uno se presenta como UPN hay más, o como, no, pero de todas maneras, no toca decir mentiras de dónde somos, no se hace eso es, digamos, ahí. No, lo que dice, porque yo estoy de acuerdo, los maestros se sueltan más, están Sí, más eso es frescos verdad. en relación con una universidad que con O una comparar otro institución. espacio. pero una institución que los gobierna, así el día que los gobierna. Ni IDEP. Entonces que el IDEP se ha legitimado mucho con el cuento de la evaluación que hace para los colegios. Ahora el IDEP parece es como quien evalúa. por el proyecto ese que tiene. Sí, se ha investigado mucho por eso. En un Sí. tiempo tenía más credibilidad. Les deseo mucha suerte, me gusta mucho lo que están haciendo. Muchas gracias. José Ariel, ¿tú puedes ir el martes? Por 40 Yo minutos. creo que sí. Ah, no, pero perfecto. Creo que sí. La idea sería esto mismo, pero a los maestros nuevos, a los nuevos. Al nuevo, sí. Como activador. Como activador. Sabiendo que ellos son los que van a activar la memoria con su maestro, Sí, activadores, con evocadores, su sí. maestro referente. Porque, por ejemplo, Pero con obviamente los me mismos puedo tirar también. la investigación que está. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que los jóvenes eligieran qué quieren saber de los viejos, porque eso me mostraría